Bueno, está con nosotros Ali Uzcategui. Sí, señor. Embajador de Venezuela, un apellido curioso para... Sí, es de origen vasco, ¿no? Sí, es de origen vasco. Sí. Entra por Sí, Panamá, Colombia, Venezuela. Explíquenmele a la gente lo que es el liqui liqui, que a mí me sorprendió que usted viniera con su liqui liqui temprano. Es verdad. Sí, hombre, el liquirique es un traje nacional de nuestra patria querida, de Venezuela. Y ¿Es ese de traje que origen, usted lleva? Sí, sí, y de origen de los espacios llaneros o de territorio llanero. Nosotros tenemos una extensión de tierra bastante, vamos a decirlo así, con complicidad con Colombia, que son los llanos venezolanos y los llanos colombianos. Y comparten el liqui liqui. Y compartimos el liquirique. Pero muy bonito. Para nosotros es el traje nacional junto con el traje de las damas, que es como una falda ancha, larga, colorida, con los colores nuestros, el amarillo, el azul, Pero rojo. es un traje de floreado. gala. Sí, lo utilizamos como un traje de gala o un traje... Es raro comenzar una entrevista hablando de su traje, pero bueno, era para que la gente... No, tuviera pero es una cultural. clasecita para que la gente entendiera Sepa. un poco por qué él se viste así. Sí, para que porque, la gente sepa. yo asumo que el embajador de Venezuela se pone su liqui liqui expresando su condición, nacionalidad. su nacionalidad. Su pertenencia, Sí. su sentido de pertenencia. Esa es la palabra. Sí, es de sentido de pertenencia, Claro. de orgullo bolivariano. Bueno, gracias, señor embajador, por estar esta mañana con nosotras acá. Yo creo que es muy oportuno, hay muchas informaciones de diferentes tipos que nos están llegando por diversas vías. Quisiera comenzar porque usted nos dijera un poco cuál es la situación en este momento en Venezuela. Tenemos unas imágenes de presuntos protestas. Ayer, por ejemplo, y es un detalle que a mí me llamó la atención, miren ustedes esas imágenes, me llamó la atención, es que hablaban de saqueos o de intentos de saqueos, particularmente de Ciudad Bolívar, y sentía una tensión más grande en las redes sociales que en los medios de comunicación propiamente dicho. Entonces, sería bueno que para el pueblo dominicano y los venezolanos que viven aquí, usted nos describiera cuál es la situación que vive Venezuela en el día de hoy. Sí, bueno, antes que nada, muy buenos días al pueblo dominicano, al cual nos identificamos no solamente por la venezolanidad, sino como me decía Ari, yo estoy aplatanado acá en República Dominicana, ¿no? Realmente lo que usted acaba de decir es muy cierto, ¿no? Las redes sociales hoy en día cumplen un papel muy importante dentro de lo que es la sociedad y la colectividad en general. Y acciones que ocurren en fracciones de segundos son publicadas y pasadas a través de las diferentes redes y por supuesto se multiplica. Y los medios, como ustedes como periodistas y como profesionales del área entienden que muchas veces los medios tienen que procesar o tienen que esperar que llegue de primera mano la información, tienen sus reporteros, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas, lo que está ocurriendo en Venezuela, por supuesto, son eventos focales. Especialmente ahorita hay un problema muy marcado en Ciudad Bolívar, Sí. en la zona sur de Venezuela. Anoche decía nuestro presidente Nicolás Maduro que se habían detenido o se habían apresado unas cuantas personas integrantes de grupos que habían sido detectados que estaban trabajando para focalizar este tipo de eventos lamentablemente de desorden en la vía pública y por supuesto, como podemos ver en algunas imágenes, hay acciones vandálicas en las cuales me hacen recordar el 27 de febrero de 1987 cuando el Caracazo. Pero claro está, son momentos totalmente diferentes en cuanto a lo que ocurre actualmente. Esto se puede generar, y como de hecho lo estamos viendo en las imágenes, con unas condiciones de focalización y también provocado por algunos elementos que lamentablemente ya fueron detenidos y se detectó que pertenecían a alguna u otra tolda política que adversan al proceso y que han adversado el proceso por mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa con el abastecimiento de productos básicos en Venezuela? Que aunque yo sé que Venezuela no es yo siempre digo que Venezuela nunca ha sido una potencia agrícola. Parte de la debilidad de Venezuela es haber dependido mucho de su producción petrolera. ¿Cómo le explica la autoridad de Venezuela al país y al mundo los niveles de escasez que uno sabe que existen, aunque uno sabe también que en las redes sociales se pueden exagerar, pero obviamente que hay escasez?
Sí, realmente parece algo incongruente que siendo Venezuela un país rico, pero esa riqueza es producto de ser un país monoproductor, como usted muy bien lo acaba de decir. El petróleo nos ha marcado por muchos años y fue una potencia agrícola. En los años hasta 1920, Venezuela tenía razonablemente una producción agrícola muy importante, lo que era el café. El cacao venezolano era famoso. Sí, señor, y todavía sigue siendo famoso. Estamos fortaleciendo ese tipo de siembra del cacao, porque por las características de nuestro suelo y en la región, pues tiene con un sabor y unas características muy que lo hace diferente la semilla y el producto finalmente. Sí, el proceso de desabastecimiento viene en la cualificación de lo que podamos entender como una guerra económica. Algunas personas tratan de indicar de que esto es sencillamente un imaginario, que es una fantasía. No, el hecho ocurre. Hay una especie de bloqueo en el cual va dirigido a no permitir que se efectúe el abastecimiento, que lamentablemente Venezuela, como ya lo estamos hablando de manera cualitativa, más del 60% de sus productos son de importación, y no de ahorita, de muchos años. O sea que no produce lo que come. Sí, no producimos prácticamente lo que tenemos que comer, nada más que un 30%, 35%. Gracias a Dios que por algunas medidas que se han tomado en estos últimos 3 años se ha ido potenciando la siembra y de alguna otra forma buscar la sustentación hacia adentro y poder colocar los principales rubros dentro de la población y que seamos nosotros mismos los que produzcamos. Pero volviendo al tema de ese abastecimiento, esto es producto de esa economía caracterizada por la monoproducción, o sea, a través del petróleo. Hay una expresión clara y diáfana que es: hay que sembrar el petróleo. Este proceso lamentablemente nunca se ha cumplido a través del tiempo y es lo que se está buscando, sembrar el petróleo y que seamos nosotros prácticamente autosuficientes. El tema es que las importaciones, las divisas que se logran, el 90%, 97% de las divisas que ingresan es por el producto del petróleo, por decirlo así. Esas son las divisas que obtenemos y entendemos entonces que el Estado es el único que produce las divisas, la entrada de divisas. No tenemos una cooperación del empresario, del privado que se ha caracterizado que tiene inmensidad de fortunas de dinero en divisas fuera de Venezuela y que de alguna otra manera debería de invertir dentro para poder... No entiendo bien. Usted dice que el productor fundamental de divisas en el caso de Venezuela es el Estado porque es el gran productor de petróleo. Claro. Entonces el resto de la economía venezolana gira alrededor del Estado, ¿o cómo opera esa? Porque tiene que haber algo de producción privada. Sí, usted lo ha dicho, gira alrededor del Estado, lamentablemente. No quiero decir que no existan empresarios que puedan colaborar, que puedan ayudar, que puedan producir, pero lamentablemente tenemos una economía de importación. Yo a veces en algunos espacios digo que dentro del concepto de empresario venezolano hay que saberlos identificar, porque tenemos los empresarios de importación, yo le digo grandes compradores, que después convierten en detallistas. Y hay una premisa dentro de los decálogos de la economía, nos establece que muchas veces es mejor importar que producir, porque los costos se abaratan y por supuesto aquellos países que tienen la capacidad y la infraestructura industrial instalada, pues esa venta de producto abarata el costo, los demás que no han producido todavía el mismo. Sin embargo, acaba con los productores locales. Y claro, la economía que sí, local. acá, sí, lesiona el interés nacional. Claro, porque ¿qué es lo que ocurre? Que ese es el tema, no se ha sembrado el petróleo en Venezuela porque nos acostumbramos a una importación que los países que producían vendían. Y al vender, bueno, ¿para qué voy a producir si lo puedo adquirir por las divisas que tengo por el petróleo? Me gustaría que compartiéramos con la gente una historia sobre el dinero venezolano. Sabemos que una parte de su dinero fue sacado, sobre todo los bolívares de más alta denominación, y que ya están llegando a Venezuela.
Hay una historia en ese sentido de última hora, de una agencia internacional. Vamos a compartirla para que hablemos qué tanto ha pesado eso en los conflictos que se están presentando. Que nos pusieron es la versión de Brasil, la versión en inglés. Déjenlo correr con la imagen si quieren, porque llegó, pero hay una historia. Sí, nos habían dicho, disculpen ustedes y disculpe usted. De todas maneras, señor director, vamos a poner las imágenes. Hay unas imágenes que son casi fantásticas. Sí, del dinero llegando a Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó con el dinero? ¿Qué tanto tiene que ver el que sacaran de circulación bolívares de alta denominación con las protestas que se han originado? Porque escasez tenía Venezuela ya desde hace meses. Y no se habían dado las situaciones que se están presentando ahora. Si esto de alguna manera alentó. Cuéntenos del dinero, porque ya llegó anoche, llegaba la... Sí, llegó un momento en que en Venezuela la liquidez monetaria no se sabía dónde estaba, porque el billete de mayor denominación, que es el de 100 bolívares, no estaba en circulación. Bueno, ¿qué pasaba con ese billete? Ya desde hace 2 años, ya se sabía de que había una especie de dinámica económica con el billete venezolano, como que si fuera un producto final. De hecho es un producto, con eso se compra, y entonces ese producto estaba siendo ofertado fuera de Venezuela, en otros países, sobre todo en Colombia, ¿no? Sí, sobre todo en Colombia, con otras consideraciones. Pero ¿qué valor tiene si no es un billete de libre cambio, el billete de 100 pesos en Colombia, de 100 bolívares? Bueno, voy a hablar de algo que es así, que ocurre. Hay una dinámica de frontera totalmente diferente a las capitales, especialmente con la capital de Colombia. Allí se generó una resolución que se denomina la resolución número 8 como decreto, en la cual establece un libre cambio diferente al que establece el Banco Central Colombiano en frontera, lo cual las casas de cambio a libre potestad, si el bolívar está marcado por el Banco Central Colombiano a 200 pesos en frontera, el cambista o el que cambia lo podía colocar a uno por igual. Entonces, imagínense la diferencia, ¿no? Duplicaba la ganancia solamente por una operación. Sí, duplicaba la ganancia por una operación. Entonces eso fue generando también otros tipos de aspectos totalmente contrarios a una economía sana y a una relación económica sana. Llegó a ocurrir de que por 3 billetes de a 100, estamos hablando de 300 bolívares, fíjense lo discordante, ¿no? Por cada billete pagaban 250 bolívares. Fíjate, agarraba yo un billete de a 100 en Venezuela, lo llevaba a frontera colombiana, allá recibía por ese billete de a 100 250 bolívares. Entonces, bueno, pero ¿cómo voy a pagar yo 100 y me van a dar 250? Es que ese billete iba a Colombia y lo cambiaban en 1800. ¿Cuánto está ganando ese? ¿Y por qué en 1800? Si un billete, el valor de cambio de un billete lo determina el Estado. Fíjate bien, hay una resolución y lo puedes buscar, eso está por internet, número 8, como decreto sacado por las autoridades colombianas, la cual establece, porque todavía está vigente, que es lo que está hablando el presidente Nicolás Maduro, y quiere hablar con el presidente Santos para que derogue ese tipo de decreto, porque está haciendo y es anormal para la frontera y en consideración con Venezuela. A lo mejor dinamiza la economía colombiana, pero hunde la economía venezolana. Porque ¿qué es lo que pasa con ese proceso de cambio? Que en frontera desaparece el billete de a 100, claro está, se convierte en una moneda que el fin último no es ese, de venderlo a 250 o darle una supervalorización y luego cambiarlo en capital y obtener mayores ganancias, sino vamos a decir, su objetivo final era sacar la circulación del billete, porque ha salido de nuestra frontera y de Colombia. Lo han sacado y se han encontrado containers y depósitos de billetes en Ucrania, en Alemania,
¿Y para qué sirve ese depósito de un billete venezolano en Alemania? En Alemania. Porque es un proceso dentro del sistema financiero de originar, al originar una escasez hay que producir, ¿verdad? Esa escasez de billetes había que ordenar más billetes. Ya. Y al tratar de reponer ese billete que desapareció para obtener la misma cartera económica o financiera. Y la liquidez de mercado. Para tener la liquidez del mercado, etcétera, etcétera. Al yo producir, entonces inmediatamente ese billete que estaba afuera lo iban a traer nuevamente e inyectar en la economía, generando así entonces un proceso inorgánico financiero. Bueno, el presidente Nicolás Maduro decidió sacar de circulación los billetes de 100 bolívares. Sí, porque fue la medida por la cual automáticamente, al quitarle el valor a los billetes de 100 bolívares, quedaba sencillamente un papel. Pero digamos que lo que uno ha percibido, uno ha visto, es que hay cierta crispación social. Sí, o sea, porque hay un estado de molestia social. Claro que sí, porque al no tener el billete o el dinero para poder obtener los insumos, pagar los servicios, por supuesto eso genera un malestar. ¿Qué ocurrió? Que el Estado planificó metodológicamente, a través del nuevo cono monetario, la producción, que de hecho se contrató a una empresa, se elaboran los billetes y en tal y determinada fecha deberían haber llegado para colocarlos, sustituir los otros. Para colocarlos en circulación. Pero hubo un vacío. Y no existiera un vacío, sino continuara el libre flujo de la economía venezolana. Pero ocurre y acontece que manos invisibles, puede ser el mercado, retuvieron el transporte de esos billetes por 4 o 5 días, y esos 4 o 5 días hacia adentro empieza a haber también un accionar de las acciones que arvesan el proceso revolucionario para magnificar el problema. Cuando le hablé de los focos inicialmente, sí, que Ciudad Bolívar, claro está, el empresario, que lamentablemente no son todos, pero hay muchos que también se ha dado la tarea que no quieren recibir el billete de 100 bolívares. ¿Por qué no? Porque van a dejar de salir de circulación. Bueno, si van a dejar salir o no van a salir más en circulación, tómalo y deposítalo. Vaya a tu cuenta y va a tener el mismo valor. Pero entonces ha sido una dinámica. ¿Y por qué parece? Nosotros no sabemos porque estamos acá. Pareció una medida sorpresiva. Si era un problema, o sea, fue de repente, desapareció el billete. Ya no tendrá validez. Es que tenía que ser así. Tenía que ser así porque aparentemente existía un plan en el cual a partir del 15 y 16 de diciembre se venían acciones para crear una economía inorgánica totalmente. Iba a ser con el bombardeo del billete de 100 que estaba fuera. ¿Cuál es la tasa de inflación con la que se maneja Venezuela ahora? Bueno, este año nosotros hemos tenido hasta la última disposición, o sea, según estadísticas, hasta un 60% marcado casi de inflación. Es muy alto. Sí, es alto, altísimo. Entonces tratan de inferir que muchas veces la generación de dinero genera inflación. Pero eso hay que contextualizarlo muy bien porque no puede ser así. Nosotros tenemos ejemplos a través de la historia en lo cual se ha establecido. Vamos a nivel de América Latina y del Caribe. En Chile, en su momento histórico, produjo una razonada inversión de producción de dinero y la inflación no fue por encima de esa producción de dinero. Todo lo contrario, aquí tuvimos emisión de dinero inorgánico durante una parte del último periodo de gobierno de Balaguer y generó tasas de inflación muy altas, que los dominicanos no conocíamos, y lo mismo pasó en la década del 80 aquí. Sí, bueno, en la década del 80 hay que recordar así como ocurrió en Venezuela, el Caracazo. Aquí lo llamaron la Poblada. Sí. Yo siempre digo que lamentablemente la Poblada no fue un hecho el cual fue magnificado desde el punto de vista mediático, sino que se quedó dentro. No, es al revés. La Poblada Dominicana ocurrió al revés. Aquí nadie sabe cuánta gente se murió.
No sabe cuánto. A eso vamos, se cerró, o sea, no hay... En cambio que el Caracazo tuvo una mayor magnitud y resulta ser que si algo marcó la historia de América Latina y del Caribe fue la poblada de aquí de República Dominicana, porque fue un contexto social y es cuando estamos hablando... Y aquí fue porque le subieron 2 centavos el pan. Bueno, ya fue porque empezaron a subir. Intervino el FMI junto con unas cartas de intención que querían colocar los gobiernos del momento y se dispararon las inflaciones. ¿Qué tanto riesgo tiene Venezuela de que se pase algo así? Porque, por ejemplo, mirando un poco lo que pasaba anoche en Ciudad Bolívar, que estaban reportando saqueos, hay negocios, hay imágenes de negocios, por ejemplo, de gomas, que se lleva la gente las gomas, un supermercado chino, que el chino sale y se arrodilla. O sea, hay muchas imágenes que se están proveyendo de esa situación en Ciudad Bolívar. ¿Cuán contagiante puede llegar a ser en un contexto de crispación social que tiene Venezuela? Indudablemente que arrastra unos problemas políticos que son obvios. Mire, la crispación social en Venezuela no es de ahorita. Lamentablemente viene ocurriendo desde el mismo momento que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías asumió su presidencia en 1999 hasta la fecha. Debemos de recordar lo que ocurrió en el 2002 con el golpe de Estado. Y después de allí una serie de acciones, el paro petrolero que nos dejó sin gasolina, sin alimentos. O sea, todo un proceso para tratar de acabar con la revolución bolivariana. Por eso es que esta crispación social, no voy a decir que pueda ir más allá del contexto de poderla controlar, sino que el pueblo mismo es que de alguna u otra forma asume una responsabilidad y cuando se focalizan este tipo de hechos es producto de una acción iniciada y provocada. Por eso es que no es que se han detenido 300 personas, no, se han detenido grupos, los cuales han estado debidamente entrenados o mandados para hacer este tipo de acciones. Y dentro de esos grupos, lamentablemente pertenecen, y cuando digo lamentable, porque uno no... dentro de la política tiene que haber oposición, ideas contrarias, pero dentro del sano juicio y lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y a eso es lo que voy. Gracias a que el comandante Chávez nos educó hacia adentro a ser político, no politiquería, sino ser político. A ser político es como ser gregario, entendernos y leer bien la Constitución y establecer allí cuáles eran nuestros deberes y derechos. Y el soporte y de que de alguna otra forma no pueda ocurrir un problema social de mayor envergadura es porque hay una conciencia. No estoy diciendo que hay unos inconscientes, no, sino que hay una conciencia y la gente sigue todavía soportando todo ese proceso que diametralmente ocurre contra Venezuela, porque no solamente todo es culpa del presidente Maduro, todo es el gobierno de Venezuela. No, hay un proceso que viene gestándose desde 1999 y desde mucho antes de que el presidente Chávez era candidato. Yo me recuerdo que una de las propagandas decía que el presidente Chávez, bueno, cuando era candidato, iba a freír las cabezas de unos opositores porque iba a ganar y le iba a cortar la cabeza. O sea, hasta en eso, la magnitud de la propaganda mediática en contra de aquel proceso, que gracias a Dios ha seguido. ¿Usted descarta entonces que se produzcan, que estas protestas vayan a más? Porque lo que uno advierte... No lo voy a descartar, lo pido a Dios Todopoderoso que no ocurra nada de eso por la sencilla razón de que ya nosotros hemos tenido una conciencia política muy arraigada. No es porque sea chavista, no es porque sea revolucionario, no es porque sea socialista, sino es una conciencia que te da una carta, te da una constitución. Esa constitución fue elegida por el pueblo venezolano, por el 71% del pueblo venezolano allá en 1999, el 15 de diciembre de 1979. Recientemente cumplimos 12 años, 12 años de... Perdón, 12 años no. 17 años de ese hecho tan magnánimo y tan interesante y tan importante para nuestras vidas. Lamentablemente para ese 15 de diciembre también debemos de recordar el eslave de Vargas, que tuvimos muchos muertos producto de ese, de ese desastre natural. Pero bueno, es un proceso que viene amalgamando y que ayuda. Y no es extraño que eso ocurra, porque dentro de América Latina y el Caribe, primero representamos ante el mundo casi el 40% de recursos naturales dentro del mundo. Yo creo que el 60%, por decirlo así. Agua, petróleo, oro, minerales estratégicos.
y por supuesto tenemos la mira no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina y el Caribe. ¿Usted cree que sobrevive el gobierno bolivariano de Venezuela a toda la presión externa y a toda la presión interna? Los venezolanos somos de lucha. El pueblo es el que tendrá que, de alguna u otra forma, decidir en las urnas, como debe ser lo lógico, si continúa un proceso político o no. Y eso lo debe dar la conciencia, eso lo debe dar la formación, los principios y los valores. Porque si algo debemos entender, que para 1998 existía casi el 75% de la población en pobreza, el 35% era en pobreza crítica. Hoy, a pesar de toda esta dinámica contraria contra Venezuela, seguimos manteniendo, está bien, un nivel de pobreza, pero estamos hablando de casi un 19,5-20% de pobreza, considerado con aquel con el 98 que teníamos casi el 75% en pobreza. O sea, se han bajado unos cuantos números porcentuales, y eso es producto de la inversión social, no del gasto social, de la inversión social, y eso lo origina, es un proceso social o socialista. Lo que ocurre es que muchas veces contraria, no se permite que esas riquezas antes iba a puntos específicos del Estado, al Estado privado, al Estado inversor, etcétera, etcétera. Ahora no va, también va dirigido allí para que exista una dinámica económica, pero va un porcentaje considerado a la inversión social. Ustedes se ponen a ver, lo único que nos afecta actualmente es el desabastecimiento. ¿De qué? De alimento y medicina. Nada de eso producimos. Qué raro, ¿verdad? Pero en lo demás, vivienda, educación, la salud, claro, se ve afectada por la falta de insumos, pero todavía seguimos de alguna u otra forma manteniendo los hospitales, la asistencia primaria. O sea, en todo aquello que revierte, le da una potencialidad al sustento social, se mantiene, pero aquello que de alguna otra forma no depende de nosotros directamente, porque tenemos que hacer una serie de manejo financiero y económico, es lo que realmente nos está faltando, que es el desabastecimiento de alimentación, por supuesto, y las medicinas. Pues muchísimas gracias a Ali Uzcategui, embajador de Venezuela en la República Dominicana. Vamos al cambio y estamos regresando de una vez.